Listo. Bueno, después de aproximadamente 40 minutos de unas charlas muy agradables, los vi súper amigables ahí compartiendo experiencias. Entonces viene la parte donde cada grupo, a través de un vocero, nos va a contar cuáles fueron esas principales ideas, conclusiones, retos, compromisos que de pronto salieron a relucir después de la conversación. Les recuerdo, para los que no estuvieron en mesas, que en todas las mesas había una persona que ejercía el rol de la moderación y tenía unas preguntas orientadoras para poder dirigir la conversación. En un momento voy a proyectar un código QR para que por favor lo escaneen y los que están acá presentes puedan registrarse en digamos que el control que tenemos de quienes participaron en cada una de las mesas. ¿Listo? Entonces voy a empezar con esta mesa que es la de Industria y Humedales y la vocera es Judith. Qué pena. Cada vocero tiene aproximadamente como unos 8 minutos para contarnos la conclusión. Bueno, no sé si me escuchan ahí bien. Perfecto. Esta fue la mesa en la que estuvimos charlando un poco la relación y el vínculo entre los humedales y la industria. Al igual que en todas las mesas, tuvimos algunas preguntas guía y me parece importante mencionar cuáles fueron las nuestras porque fueron las que nos abrieron las puertas para empezar a discutir en el buen sentido sobre las prácticas y el conocimiento que tenemos nosotros sobre humedales relacionados con industria. Y ellas fueron, bueno, ¿cuál es el vínculo entre la industria y la conservación? ¿Existen buenas prácticas o ejemplos positivos sobre este aspecto? Y finalmente, ¿cuáles fueron las barreras? Y no coincidente es que empecemos hablando primero, bueno, entre el vínculo en la conservación y los humedales, porque es por ahí cuando uno piensa en industrias, aquellas de los efectos que más afectados se ven. Y es que así fue. Empezamos contando un poquito distintas prácticas que se fueron dando en distintos humedales, tanto de Colombia como de Argentina, pero también tomamos otros modelos de otros países de los que venimos. Y lo que pudimos darnos cuenta entre todos es que no existe la no conservación y la conservación cuando hablamos de uso de humedales. Las cosas, o sea, uno no puede trabajar sin tener un efecto. Lo importante es ser conscientes de eso que estamos haciendo. Y a raíz de eso salieron, bueno, ¿cuáles son las buenas prácticas de aquello que venimos haciendo? Y tengo que ser honesta, nosotros en Argentina tenemos una visión, o por lo menos un sector de Argentina tiene una visión muy contraria sobre el trabajo del sector minero en humedales. Y hoy tenemos un ejemplo perfecto de cómo se incorporó la visión a largo plazo de este tipo de actividades en torno a sistemas de humedal, teniendo en cuenta un montón de actores y un montón de aspectos que afectan al humedal y no solo en el sentido del ambiente per se, sino también de las interacciones que tienen con la sociedad, entendiendo que es un territorio al cual hay que entender, del cual hay que informarse y que hay que proyectar a futuro para poder continuar utilizándolo. Sin embargo, también tenemos que contar el lado B de otras industrias que conocemos que no tienen ese mismo impacto o ese mismo interés en conservar y en tener buenas prácticas. Y ahí surgió también, bueno, ¿cuál es el impacto de otras actividades u otras industrias que a priori uno pensaría no son las más o las que tienen un efecto más importante en los humedales? Y comenzamos también a charlar por una cuestión de temas de estudio sobre ganadería, sobre agricultura, que si bien uno cuando piensa en industria pensás en maquinarias gigantes y en grandes espacios trabajando con los materiales y los recursos de los humedales, este tipo de actividades tienen una extensión tan grande y tan vasta que también son muy importantes para este tipo de procesos y de ambientes. Con lo cual también estuvimos charlando un poquito sobre eso y cuáles son las buenas prácticas o las no buenas prácticas que hay en este tipo de actividades. Y por sobre todo tuvimos que hablar de, bueno, cuáles son esas barreras, ¿sí? Cuáles son las barreras que tenemos, pero antes de hablar de las barreras también tenemos que hablar de las soluciones o de aquellos puntos en los que podemos nosotros participar y ser partícipes también de la toma de decisiones y de poder contar nuestra voz. Y uno de esos espacios es, por ejemplo, en el que estamos discutiendo entre todos nosotros, bueno, cuáles son los impactos que hay entre los distintos sectores que estamos trabajando y los humedales. Pero también tuvimos la apreciación de una compañera desde lo virtual, y perdón si digo algo falso, pero fue difícil escuchar,
que nos contaba sobre el proyecto Impacto Global, que es súper interesante porque es una incubadora de proyectos. Entonces la idea es poder tener este tipo de espacios en el que se cuenta qué es lo que se quiere hacer, en el que se da promoción, en el que se ayuda y en el que también se brindan oportunidades y nuevas puertas para generar nuevos proyectos, en este caso relacionados con carbono. ¿Sí? Un dato no menor, porque no tengo que explicar yo acá cuál es el rol de los humedales en la función de retención de carbono, sin embargo, es a veces uno de los tópicos que no solemos charlar. Y bueno, para ir dándole también un poco más de cierre a todo lo que estuvimos discutiendo, cuáles son aquellas barreras, y las barreras a veces son las barreras de la información. Y creo que volvemos a hablar de lo que tuvimos en las charlas anteriores sobre hablar un lenguaje común, entender que las personas y los sectores son todos distintos, que todos tenemos distintas prioridades y que tenemos también distintos requisitos y por sobre todo necesitamos o tenemos distintas necesidades. Entonces, algo que podría llegar a tomar como los 3 puntos más importantes para continuar trabajando tienen que ver con identificar líderes en el sentido no personas físicas, sino personas que toman el rol de líder, personas que junto a un grupo de otras personas se proponen hacer un cambio, y eso no tiene que únicamente ser por parte de la industria. También mencionábamos el caso acá de organizaciones del Instituto Humboldt que toman la iniciativa y que comienzan a trabajar en pos de poder conservar, pero sin dejar de usar. Y por otro lado, tratar de comunicar, que no es un dato no menor que mencionemos la palabra comunicación constantemente porque es por ahí lo que falta. Faltan redes de diálogo, faltan espacios en los que podamos charlar con los otros y entender las necesidades que tienen y por sobre todo socializar, y me parece que este es un punto súper importante, de socializar las buenas prácticas, lo que sí funcionó, porque a veces siempre estamos pensando, bueno, ¿qué fue lo que no funcionó? ¿Qué fue lo que se hizo mal? Y sin embargo, nos pasamos por alto aquellas buenas prácticas, y vuelvo a resaltar el caso de una minera acá en Colombia, me cambié de país, acá en Colombia, en donde incorporaron actores del territorio. Me parece que eso fue lo más importante que charlamos. No sé si mis compañeros quieren añadir algo. ¿No? Bueno, perfecto. ¿Vos querés? Yo solamente quería añadir que con la industria algunas veces tienen unos problemas específicos y es importante de cuando puedes unirse con académicos o con gobiernos para tratar de solucionar esos problemas. Y esta colaboración algunas veces se hace falta, pero tuvimos unos buenos ejemplos aquí en la mesa de organizaciones o tratando de tener una colaboración para solucionar esos problemas en industria. Bueno, muchas gracias. Recuerden, ya pueden escanear el código QR para que porfa registren en qué mesa participaron. Y continuamos con la persona que hace la vocería de la mesa de educación y academia y humedales. Vamos a sintetizar, listo. Listo, desde la mesa pues Academia de Humedales hablamos 2 preguntas, ¿cierto? La primera era como qué énfasis podemos profundizar pues como respecto a los vacíos y bueno, y los énfasis pues que estamos hablando es que muchas veces en la academia solo se queda en eso, ¿cierto? Las 4 paredes de la universidad. Entonces muchas veces uno dice, no, necesitamos pues salidas de campo para conocer el territorio. Es más, desde la ingeniería, que la mayoría de los que estamos acá, de ingeniería ambiental, sanitaria o pues afines, pensábamos pues que esas habilidades blandas se ajustan mucho más o se pulen desde las salidas de campo, desde conocer a la sociedad, no solamente saber descargar unos shapes o una información o hacer cortes y decir, bueno, tantas hectáreas o tantos metros cuadrados pues tenemos de este humedal, sino que en realidad pues qué servicios ecosistémicos le está aportando a la comunidad. Entonces pues ahí ya entra también la metodología. Bueno, voy a ser un ingeniero de SIC, voy a ser un ingeniero de datos, pero entonces, ¿qué hay más allá? Hay una comunidad, hay una sociedad que se beneficia de. Entonces ahí hablamos como también de homogeneizar el lenguaje. Entonces, bueno, si estoy con la sociedad, ¿qué podemos hablar? ¿Cómo podemos conversar
tenemos que hablar el mismo idioma. Tú no me vas a venir acá a hablar de datos, pero entonces ¿qué? Bueno, si son tantas hectáreas, ¿cuántos campos de fútbol son, por ejemplo? O por ejemplo, no, es que eso equivale como a 4 colegios de ustedes. Ah, bueno, los niños, no, los adultos. Ah, bueno, es como tener 16 casas mías, ¿cierto? Entonces es allá donde uno habla, ¿cierto? Ya como tal del monitoreo y, pues, y los usos que nos estaban comentando, pues que hay en el imaginario colectivo, pues que los humedales o demás tienen como mala fama, exacto, que pues que son sucios, que pues que en verdad eso para qué, pues uno dice como, ¿y eso para qué? En verdad es concientizar, y desde los PRAE, desde los Procedas, que son pues proyectos pues que se hacen desde acá Colombia, localidad, hablar de eso. Por ejemplo, en diferentes espacios pues he tenido la oportunidad de estar en proyectos de Proceda, que es proyecto de educación ambiental, y hablar pues con la comunidad, de decir, bueno, el recurso hídrico es este, más que todo que yo pertenezco a la Comuna 4 Aranjuez, los humedales pues urbanos que tenemos pues en esa zona es el del Jardín Botánico y el del Parque Norte, decir pues qué pasa con ellos, ¿cierto? Entonces también hablábamos pues como desde qué pasa con los tomadores de decisiones. Entonces ahí hablamos, claro, los colectivos, las familias, desde los mismos colegios, tener pues presente como todas estas inquietudes. Y pues así como en síntesis, no sé cuántos minutos me quedaron, ya, espero que menos de 8. Bueno, y finalizamos con las personas, ¿cierto? Son 2 personas que hacen la vocería desde la mesa de gobierno y humedales. ¿Quiénes son? ¿Tú? Bueno, aló, ya. Mi nombre es Nelson Enrique Gutiérrez de la Universidad Distrital de Bogotá. Bueno, comenzamos con un ejemplo de trámites de licenciamiento ambiental en Chile, ¿cierto? Pero pues que ya más adelante nos van a comentar pues cómo es el tema. En cuanto al contexto colombiano, empezamos mencionando el tema de, digamos, la reciente normatividad en temas de ordenamiento territorial. Sabemos que pues hablamos de la ley 388 del año 97, que pues prácticamente tiene 25 años de implementación, y que la normatividad ambiental en Colombia pues se ha venido desarrollando paulatinamente respecto a cómo se han implementado todo el tema de proyectos mineroenergéticos que se dan en el país. Hay una gran cantidad de normatividad, un abanico grandísimo, pero pues la implementación muchas veces se queda corta en los territorios, también por las diferencias entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, que muchas veces pues no tienen la articulación que deberían tener en términos de la regulación que en este caso, por ejemplo, para humedales no es completa, ¿sí? Digamos, nosotros, por ejemplo, en este caso estamos viviendo la actualización del SINA, del Sistema Nacional Ambiental, en el que se está buscando cómo fortalecer la normativa pues que cobija los humedales, para que sea más amplia frente a todo el licenciamiento ambiental de los proyectos mineroenergéticos, que a su vez también está muy relacionado con, nos mencionaban la jerarquía que existe entre los distintos ministerios del país. Por ejemplo, digamos que el Ministerio de Ambiente no tiene el mismo poder o jerarquía que puede tener un Ministerio de Minas, ¿cierto? Que pues son quienes están tomando el tema en las decisiones económicas en general en el país, y pues que el tema de la protección ambiental de los ecosistemas prioritarios todavía se queda corto en cuanto a la necesidad de pues cómo se deberían proteger estos ecosistemas en sí, ¿no? Mencionábamos también que hay una ausencia en la implementación de las medidas de compensación en los proyectos estratégicos.
Por ejemplo, voy a mencionar un proyecto en el que yo he venido participando en el tema del licenciamiento ambiental como comunidad, que es el Regiotram de Occidente. Sí, en Bogotá, pues es el primer tren de cercanías que se está realizando en el país y, por ejemplo, en nuestro caso, en la participación para las medidas de compensación que afectan directamente a dos humedales en nuestra localidad, llamada Fontibón, las medidas de compensación no son claras y se establecen posteriormente en el trámite de licenciamiento ambiental. Entonces vemos que pues también hay una falta, no sé, como de dientes en poder tener unas medidas de compensación más estrictas frente a los impactos ambientales que tienen ese tipo de proyectos de gran envergadura. Entonces ahí entramos a mencionar pues el tema de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en este caso la entidad en Colombia que regula este tema, pues que en algún momento escuché en un panel que realmente la agencia le falta clasificar mejor el tipo de licenciamiento ambiental que maneja, porque muchos ecosistemas más vulnerables, en este caso los humedales, quedan desprotegidos frente a cómo se clasifican y cómo se otorgan ese tipo de licencias ambientales. Y nos mencionaban también un ejemplo de regulación en China que pues ha sido mucho más extrema, pero pues volvemos a que el caso político del gobierno en China pues es distinto y pues asimismo digamos que generan una especie de compensación económica para las afectaciones sociales que genere en este caso no realizar distintos proyectos o no tener en cuenta proyectos como las arroceras, por ejemplo, como humedales, ¿no? Porque en muchos lugares los proyectos productivos de agricultura que manejan lugares de agua como las arroceras pues tienen condición de humedal y pues son temas distintos, ¿no? En temas de agricultura. Y bueno, qué pena por la extensión y me enredé un poco, pero bueno, ahí traté de hacerme explicar más o menos. Bueno, también abordamos un poco como con el contexto que nos dio Nelson, la realidad que se vive en Chile desde la evaluación de impacto ambiental, donde se maneja a través de una unidad del Ministerio de Medio Ambiente, pero que es descentralizada y que a su vez al momento de evaluar ambientalmente los proyectos integra a todas las otras instituciones y organismos del Estado que tienen que ver con el agua. Entonces, de alguna manera, la evaluación de impacto ambiental es más transversal y no depende únicamente de una sola institución. Entonces eso como que le da esa mirada más integral a la evaluación. Y también les contaba sobre las medidas de compensación donde son realmente acciones, no es un pago económico por impactar en algún lugar. Y bueno, no alcanzamos a conversar mucho más sobre lo que se está viendo en normativa hoy día en humedales, quedan todos invitados para el curso. Pero lo que sí, que fue como con lo que cerramos la mesa, es en el rol fundamental que tienen los municipios como articuladores para todo esto que estamos conversando, porque de alguna manera son estas unidades administrativas, político-administrativas, que vinculan al gobierno con la comunidad. Entonces probablemente sean un foco interesante para fortalecer y poder generar ese canal de comunicación y de traducción de lo que son las normativas, las investigaciones y poderlo permear a la población. Eso, gracias. Que en Colombia hay una dificultad muy grande a la hora de conservar, o sea, los municipios son los que finalmente nos toca hacer el control estricto o más rápido, tenemos más posibilidad. Pero cuando hacemos ordenamiento ambiental, cuando cambiamos de cuencas a ordenamiento ambiental que se originó en el 388, lo mencionó el compañero, hace 25 años, definir la estructura ecológica, la gran dificultad. Los municipios tenemos mucha dificultad técnica para definir cuál es la estructura ecológica. Ahí quedan el humedal, las áreas de recarga, lo que usted quiera debe estar en esa estructura y eso es, hay demasiada dificultad en la mayoría de los municipios de Colombia, por lo tanto hay un bache muy difícil de resolver ahí. Listo, bueno. Bueno, creo que sí nos quedó un poquito de tiempo. Bueno, a todos muchas gracias por los aportes. Recuerden, por favor, inscribirse en
en el formulario para ver en cuál de las mesas participaron. Puntos en común de lo que acaban de decir todos es como ese ejercicio súper necesario de articulación entre las instituciones, mejorar la comunicación, mirar, digamos que las situaciones a diferentes escalas. Acá llamó mucho la atención que hablaban mucho de esa escala municipal, ¿cierto? Y hubo otra mesa donde hablaban cómo, por ejemplo, acá en educación, cómo vincular desde la educación que se hace desde el colegio, la academia, posgrados. Entonces creo que esto es un llamado de atención, que la gestión de los humedales es integral, ¿cierto? Es multiactor, multiescala, y en la mesa de la industria también hablaban de esa comunicación entre la industria y la academia, y obviamente también el sector gobierno, cuando ahorita nos hablabas de, por ejemplo, todo el licenciamiento. Entonces, definitivamente estas 3 mesas, cuando las diseñamos, pensábamos en que eran los sectores clave que necesitábamos que pudieran escucharse entre sí en una pequeña charla de 40 minutos y pues poder reflexionar de cómo avanzamos para hacer una mejor gestión y un mejor conocimiento de los humedales. Entonces, bueno, a todos muchas gracias. Nos vemos mañana acá también en el edificio de Área Metropolitana. Y no más. Por favor, puntuales para que no tengamos tanto retraso como el día de hoy. Mañana empezamos a las 8 de la mañana. ¿Listo? Pero, o sea, empezamos. Entonces, por favor, lleguen más temprano.